Y Padre, nosotros este día clamamos y te proclamamos Rey de nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por la bendición, Señor, de este día, Señor, estar en tu presencia. Entendemos y reconocemos, Padre Celestial, que aquí en este lugar tú estás en el medio nuestro. Tu palabra dice, Señor, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú, Padre, estás en el medio de ellos. Y podemos, Padre mío, no solamente sentir tu presencia, sino que esta noche la vamos a escuchar a través de la enseñanza que nos vas a dar este día a través de tu palabra. Ahora, oh Padre Santo, prepara nuestros corazones. Abre, oh Padre mío, nuestro entendimiento y haz, oh Padre Celestial, que lo que tú nos des este día lo podamos retener y guardar en nuestro corazón. Para de ello entonces, Padre mío, caminar, oh mi Dios, enseñados por ti. Ahora bendícenos y bendice este tiempo. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Les voy a hacer un reto, ¿no? Quizá no hoy porque ya todos están sentaditos, no sé, bien bonitos ahí donde están. Pero ¿qué les parece si nos tratamos de congregar hacia el frente para estar yo más cerca de ustedes y ustedes más cerca de yo? Y así no están tan lejos, ¿no? Porque los miro todos regados a veces y digo yo, no sé si sea por falta de baño, falta de jabón, no sé lo que sea, ¿verdad? Pero yo pienso que todos nos saciamos antes de llegar acá, ¿no? Así es de que podemos tener la confianza de estar juntos, estar cercas y podernos, hermanos, unir más de esa manera. Bueno, vamos a darle continuidad al mensaje de la semana pasada. Y el tema de la semana pasada fue cuando la fe afrenta la crisis. Cuando la fe afrenta la crisis, es el tema de la semana pasada. Para mí, hermanos, este tema fue muy especial y es muy especial porque aún no lo hemos terminado, ¿no? Y en el capítulo 32 aprendimos cosas maravillosas la semana pasada mientras estudiamos a través de las Sagradas Escrituras, porque nos habla acerca de la fe, ¿no? Dijimos que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¿Entendemos eso? La certeza de lo que se espera, o sea, la seguridad de que lo que esperamos Dios nos lo va a dar. Ahora, no lo miramos, pero sabemos que Dios lo va a hacer. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Si dice que va a hacer, Él va hacer, ¿no? Y por ello tenemos la seguridad de que Dios nos va a dar lo que nosotros le estemos pidiendo. Ahora, en el capítulo 32, hermanos, vamos a encontrar algo, o hemos mirado ya algo muy especial. ¿Por qué? Porque aprendimos que cuando Dios, hermanos, está obrando de una forma maravillosa en nuestras vidas, decimos qué grande y cuán hermoso es nuestro Dios, ¿no? Nos inclinamos ante su presencia, nos arrodillamos delante de Él y le damos gracias porque pues está bien todo, ¿no? En casa. No hay problemas de salud, no hay problemas financieros, no hay problemas de trabajo, no hay problemas de ninguna índole, ¿no? Y nos sentimos bien, decimos, wow, Dios, nos estás bendiciendo y de verdad que estás abriendo puertas por aquí y por allá y estamos viendo tu mano obrar en nuestra vida. Y nos sentimos bendecidos. Pero recuerda que la fe también tiene que ser probada. Miramos en el capítulo 32 cómo Dios probó la fe de Ezequías. Después de que todo estaba en paz, después de que Ezequías tuvo victoria sobre todos sus enemigos, podemos ver que ahora se levanta ante él uno muy poderoso, ¿no? Sennacherib, el rey asirio, el cual viene en contra de él. Le tomó las ciudades de Judá y ahora marcha hacia la ciudad de Jerusalén. Pero para mí, hermanos, eso es, digamos, una manera de Dios ver dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestra fe y en quién es en quien nosotros confiamos.
porque es ahí donde vas a recurrir o a acudir a quienes te puedan apoyar, a quienes te puedan ayudar, o vas a correr a los pies de Dios. Vas a correr al pie de la cruz. Te vas a arrodillar delante de Él y vas a decir: Señor, te necesito. Te necesito que me ayudes. Necesito que hagas un milagro en mi vida, ¿no? Y podemos mirar en Ezequías, cómo Ezequías, sí, como hombre cometió faltas, cometió errores. Pero al final del día, el libro de Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, el enfoque específico de estos libros, hermanos, no es hablar acerca de los errores del pueblo, sino es hablar acerca de la gloria de Dios en el pueblo. ¿Te das cuenta? Hablar de la gloria de Dios en el pueblo. Y para nosotros eso es clave y es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces miramos hacia atrás, miramos nuestros errores, miramos nuestras faltas, miramos todo lo que hemos hecho y las atrocidades que hemos cometido en la vida, y decimos: wow, he fracasado, me he equivocado y he hecho cosas o he dicho cosas que en realidad no han edificado a nadie. Al contrario, han alejado gente o han alejado personas de Dios, ¿no? Y cuando comenzamos, hermanos, a juzgarnos de esa manera, entonces poco a poco nosotros mismos nos vamos derrotando, nos vamos fracasando, ¿no? Pero es importante entender que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia. Dios perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, nos limpia y nos da la bendición de seguir hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia Cristo Jesús. Y para mí, hermanos, eso es especial, ¿no? ¿Por qué? Porque para compartir un poco acerca del rey Ezequías, cuando él comenzó a reinar, Ezequías, podemos mirar que Sennacherib vino específicamente en contra de él. ¿Para qué? Para pues tomar las ciudades, derrotar a Jerusalén y tomar a Jerusalén. Y él, como hombre, al fin hizo lo que todo hombre comúnmente hace, ¿no? Primeramente miró la forma de solucionar el problema internamente, a razón de, o usando el consejo, digamos, de esta manera, de aquellos hombres sabios que estaban alrededor de él, hombres de guerra, digamos, sus generales, sus capitanes, sus sargentos, todo lo que él tenía en el ejército. Convocaron una reunión con él, y el consejo de ellos fue el siguiente. Y lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Reyes, específicamente en el capítulo 18, pero no hacemos énfasis o enfoque en este pasaje respecto a la fe y respecto a la gracia y la misericordia de Dios, por el hecho de que el libro de Segunda de Crónicas no se enfoca en los errores del hombre, sino se enfoca en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, ¿no? Pero de igual forma, muchas veces es bueno recordar nuestro pasado para poder mejorar el presente y el futuro también, ¿no? Por ello, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 18, para ser más específico, si van ustedes ahí ahora al versículo 13, quiero abrir con esta porción de la Escritura, porque va exactamente con el pasaje que vamos a estar que nos faltó cubrir la semana pasada, de Segunda de Crónicas, capítulo 32. En Segunda de Reyes, capítulo 18, si abren sus Biblias ahí, en el versículo 13 nos dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib de Asiria contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. O sea, es un paralelo con el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32. ¿Te das cuenta? O sea, es la misma historia, lo único que en Segunda de Reyes encontramos los errores que Ezequías cometió, y en Segunda de Crónicas miramos la gracia y la misericordia de Dios. O sea, lo que Dios da al hombre cuando el hombre clama a Dios y dispone su corazón para escuchar a Dios.
Y nos dice el versículo 14, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. ¿Te das cuenta? 30 talentos de oro. O sea, ese era el precio que Ezequías tenía que pagarle a Sennacherib para que pudiese entonces Sennacherib alejarse de él, alejarse de Jerusalén. Y nos dice en el versículo 15 que dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. O sea, él actuó acá humanamente. Actuó humanamente. Es lo que podemos mirar. Ahora, el libro de Segunda de Reyes, en definitiva, es un recuento de las acciones y todo lo que los reyes hicieron. Cosas buenas, cosas malas, decisiones perfectas, decisiones incorrectas. O sea, todo lo que ellos hicieron nos lo describe la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes. Pero si te das cuenta, en el libro de Segunda de Crónicas, en los libros de Primera y Segunda de Crónicas, específicamente, el libro de Segunda de Crónicas se enfoca en lo bueno que hicieron los reyes y en la gracia y la misericordia de Dios. Si recuerdas, cuando comenzamos a estudiar los libros de Primera y Segunda de Crónicas, en la introducción te dije que Segunda y Primera de Crónicas se escribió después de que regresaron los israelitas del exilio que estuvieron en Babilonia. Entonces, cuando regresaron ellos a Jerusalén, cuando regresaron a sus ciudades, el autor de Primera y Segunda de Crónicas se enfocó específicamente en escribir estos libros para mostrarles específicamente a la nación de Israel todos los errores que cometieron mientras poseían la tierra de Judá y la tierra de Israel, mientras Israel poseía su tierra. Pero después de que fueron llevados cautivos a la ciudad de Babilonia y después de que regresaron nuevamente a sus tierras, a sus ciudades, a sus casas, ahora el autor de Primera y Segunda de Crónicas se enfoca en enseñarles a ellos que aún a pesar de su infidelidad, aún a pesar de que ellos no le fueron fiel a Dios, Dios siempre permaneció fiel a ellos. Siempre permaneció fiel a ellos. Y he ahí, hermanos, entendamos algo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: oh, yo soy perfecto delante de Dios? Oh, yo no cometo ningún pecado, yo no me equivoco en ninguna cosa. No hay perfecto ni siquiera uno. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que nos dice Romanos 3:23. O sea, todos nos equivocamos, todos fallamos, todos pecamos, pero tenemos un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor, que el momento que tú dices: Padre, me equivoqué, perdóname, Dios nos perdona. Dios nos perdona. Porque ese es el Dios al cual tú y yo servimos, en el cual tú y yo hemos puesto nuestra fe. Y hermanos, qué glorioso y qué maravilloso es eso, porque entendamos que quizá el día de mañana cometamos algún error, pero conociendo la palabra de Dios, conociendo la gracia y la misericordia de Dios, conociendo el amor de Dios, sabemos que si reconocemos que nos equivocamos, que si reconocemos que fallamos, si reconocemos que pecamos y venimos y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Porque es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Por ello podemos entender que es muy importante, hermanos, enfocarnos en qué? Enfocarnos en lo
glorioso y maravilloso que es nuestro Dios. Que es nuestro Dios. Por ello, el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 32. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca de que la vida de Ezequías es uno de los ejemplos más extraordinarios de fidelidad a Dios en todo el Antiguo Testamento. Este hombre le fue fiel a Dios. Le fue fiel a Dios en todas las cosas. No solamente eso, miramos el primer punto la semana pasada de este capítulo. Y el primer punto que miramos, hermanos, fue la crisis. O la crisis puede llegar aún después de la fidelidad. O sea, la crisis puede llegar aún después de la fidelidad. O sea, Ezequías había sido fiel a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y ahora Ezequías no se explicaba por qué Dios estaba permitiendo que el rey de Asiria viniese en contra de él. ¿Por qué Dios no previno ese ataque? O sea, ¿por qué? Por el hecho de que muchas veces Dios usa las pruebas. ¿Para qué? Dios usa las pruebas para probar dónde está nuestro corazón. También, si recuerdan, la semana pasada, hermanos, hablamos de qué? Hablamos en el segundo punto de la fe. Porque la fe responde con sabiduría y preparación. O sea, la fe responde con sabiduría y preparación. Leímos ahora en el capítulo 18 de Segunda de Reyes lo que Ezequías hizo, de la manera en la cual él actuó y definitivamente obró en sus fuerzas, en la sabiduría del hombre. Él quiso apaciguar la ira, o sea, quiso apaciguar al rey Sennacherib y no lo logró hacer. ¿Por qué no lo logró hacer? Porque era un esfuerzo humano, era un intento del hombre para poder apaciguar la ira de otro hombre. Y no es posible. El único que puede hacer un cambio y una transformación en la vida de alguien es Dios. Dios es el único que puede hacer algo tan glorioso y tan maravilloso como eso. Por ello, hermanos, la fe, nuestra fe, siempre debe responder con sabiduría y con preparación. Lo que quiere decir es que tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Y entonces encomendar a Dios aquello que tú y yo no podemos controlar. ¿Por qué? Porque miramos de los versículos 2 al 8 cómo el rey Ezequías no solamente se preparó, sino que fortificó los muros, reparó las defensas, fabricó armas y aseguró los suministros de agua para que cuando llegara el rey no los encontrase desaprevenidos. Eso es exactamente para nosotros una gran lección para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra fe. Porque tenemos también nosotros que prepararnos, y lo que eso quiere decir es que entre más tiempo pasemos en la palabra de Dios, entre más tiempo leamos las Escrituras, más fuertes y más preparados vamos a estar para contrarrestar los ataques del enemigo. Más fuertes. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Nadie, absolutamente nadie puede estar en contra de nosotros. Por ello, hermanos, la fe, nuevamente, la fe responde siempre con sabiduría. Sabiduría es el uso del conocimiento. O sea, lo que tú conoces lo vas a usar de una forma sabia. Si tú sabes que viene un ejército en contra de ti, bueno, lo que debes de hacer, lo más sabio para hacer es reforzar los muros. Si tú sabes que estás escaso de armas, lo más sabio es hacer más armas. O sea, hacerlo tuyo, hacer tu parte y encomendar el resto a
encomendar el resto a Dios. De ahí, hermanos, pasamos al tercer punto. Si recuerdas, en el tercer punto tocamos la crisis revela dónde está puesta nuestra confianza. La crisis revela dónde está puesta nuestra confianza. Y esto, hermanos, es clave. Dirás tú, ¿por qué? Bueno, porque cuando hay una crisis, vamos a saber de qué estamos hechos. Vamos a saber de qué estamos hechos. En mi trabajo tenemos mucho entrenamiento. Una de las áreas en las cuales entrenamos siempre es en el ámbito de fuego, terremotos, personas que entran con un arma de fuego y disparan por todas partes. Entrenamos también en todo lo que tiene que ver con problemas de internos dentro de la comunidad o dentro del trabajo de nuestro personal. Y comúnmente estamos aprendiendo diferentes temas de entrenamiento. Y todo esto es a razón de ¿qué? A razón de prepararnos para cuando venga el día de la crisis. ¿Te das cuenta? Cuando venga el día de la crisis, ya no vamos a actuar como que si no supiésemos lo que estamos haciendo, porque hemos recibido suficiente entrenamiento para actuar sabiamente y responder de una manera efectiva, y no solamente ayudar a las personas en el momento en el cual no necesitan más, sino saber cómo ayudarles de una forma sabia. Por ello, la crisis revela dónde está puesta nuestra confianza. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Podemos entender que el rey Ezequías no solamente les respondió a ellos, al pueblo les dijo: hey, ustedes tranquilos. Este hombre trae un ejército más numeroso que las estrellas del cielo, tan numeroso como las estrellas del cielo, un ejército tan numeroso como la arena del mar. Pero ustedes no acaban ni logran comprender que ellos vienen vienen en el poder del hombre, pero nosotros tenemos a Dios y Dios está con nosotros. O sea, nuestra fe, nuestra confianza no está en nuestras armas, no está en nuestros muros, no está mucho menos en los suministros de agua y comida que hemos guardado. En nada de eso está nuestra fe. Nuestra fe está en Dios. Está en Dios. Y Dios es el que nos va a proteger a nosotros. Por ello, no tenemos nosotros, ¿qué? No tenemos nosotros miedo de lo que el hombre nos pueda hacer. Y en el punto 4 es donde nos quedamos, que vamos a darle continuidad el día de hoy, comenzando con el versículo 20. Y el punto 4, hermano, nos habla de la fe. La fe afrenta la crisis de rodillas. La fe afrenta la crisis de rodillas. De rodillas. Ahora dirás tú, bueno, ¿qué exactamente es lo que quieres decir con eso? Bueno, no es lo que yo quiero decir, es lo que la palabra de Dios quiere decir. Porque nos dice en el versículo 20, dice más el rey Ezequías, escucha, y el profeta Isaías, hijos de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ahí está la clave de todo. Y para todos los problemas y todas las circunstancias en la vida, Ezequías sabía que venía a él un ejército muy poderoso. Isaías, de igual forma, era el profeta a través del cual Dios había estado hablando al pueblo, había estado hablando a Ezequías específicamente. Y no solamente había estado hablando a él, sino que a través de él iba día a día fortaleciendo la fe del rey Ezequías. Iba fortaleciendo su fe. Y aquí ahora es donde tú y yo, iglesia,
esta noche vamos a entender algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que el profeta Isaías y el rey Ezequías se postraron delante de Dios y oraron. La palabra orar es hablar con Dios. Hablar con Dios. Lo que quiere decir es que cuando se postraron delante de Él, hablaron con Dios. Y le dijeron a Dios: Señor, este es el problema. Nosotros hemos hecho lo que tú nos has dado a nosotros que hiciésemos. Hemos fortalecido los muros. Hemos hecho más armas. Hemos también preparado los suministros necesarios para que nos aguanten un largo tiempo. Pero en nada de esto hemos puesto nuestra fe. Venimos a poner nuestra fe en ti. Venimos a pedirte, mi Dios, que nos des la victoria sobre nuestros enemigos. Venimos a suplicarte que tú, oh Señor, seas el que pelee por nosotros. No necesariamente estaba yo ahí para escuchar las palabras de ellos, pero si yo estuviese en sus zapatos, esas hubiesen sido mis palabras para Dios. Yo de esa manera hubiera clamado a Dios, hubiese pedido a Dios que me ayudase, que me ayudase. Y como ya te había indicado, la palabra orar, hermanos, indica que no solamente acudieron a Dios, sino que le dijeron: Señor, dependemos completamente de ti y reconocemos que la solución no está en nosotros, la solución está en ti. La solución está en ti. La solución no está en nuestras fuerzas, la solución está en Dios y solamente en Dios. Y es ahí donde debemos de llegar nosotros, a reconocer nuestra impotencia, a reconocer que no podemos nosotros de una manera u otra, entiendan o entendamos, resolver los problemas. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Y de esa manera vamos de igual forma también a tener victoria sobre todo lo que ha de venir a nuestras vidas. Pero hicimos una observación muy importante. Si recuerdas, aquí en esta oración encontramos ¿qué? Encontramos al líder político y encontramos al líder espiritual intercediendo por la nación de Israel. Ambos están clamando a Dios. Están pidiendo a Dios que sea Dios el que haga la obra y que sea Dios el que les dé a ellos la victoria. En el punto 5 de los versículos 21 al 23, dice: Dios es suficiente para vencer cualquier crisis. Dios es suficiente para vencer cualquier crisis. En el versículo 21 dice: Jehová, dice que envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová, escucha, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Esta porción de la Escritura, hermanos, es la respuesta a la oración de Ezequías y a la oración de Isaías. Es la respuesta. ¿Por qué? Porque en el versículo 20
Acabamos de leer que, ellos clamaron ¿a quién? Clamaron al cielo, ¿no? ¿Acaso no nos dice la palabra de Dios eso? Que clamaron al cielo. O sea, clamaron a Dios, buscaron a Dios. Señor, no podemos. No vamos nosotros a lograr vencer este ejército tan poderoso. Pero tú sí lo puedes hacer. Y Dios nos dice acá que envió un solo ángel. Y ese ángel nos dice la Escritura que destruyó a todo valiente y esforzado. No solamente los destruyó a ellos, sino que destruyó a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. O sea, destruyó todo el ejército. Un solo ángel. ¿Te das cuenta? Un solo ángel. Ahora entendamos algo, y es importante para nosotros, iglesia. Es importante. Porque cuando tú clamas a Dios, cuando tú oras a Dios, Dios pone todo su arsenal a tu disposición. Por ello nos dice en Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Es lo que nos dice la Escritura. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, la palabra de Dios nos invita a nosotros a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a mostrar cosas grandes y gloriosas y maravillosas que nosotros no podemos entender. Acá el rey Ezequías y el profeta Isaías, de rodillas delante de Dios, pidieron ayuda a Dios. Y Dios les envió un solo ángel. Y ese ángel destruyó el ejército enemigo. Pero igual, no solamente eso. O sea que Dios no dejó el trabajo a medias, ¿te das cuenta? Dios no dejó el trabajo a medias. Nos dice que Sennacherib se regresó, dice, se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Sus propios hijos lo mataron a espada. O sea, Dios terminó el trabajo. Terminó con la amenaza. Terminó con aquellos que se levantaron en contra del pueblo de Dios, de los elegidos del Señor. Por ello es muy importante, primeramente, reconocer de dónde vienen nuestras fuerzas. Segundo, reconocer quién es el que nos puede ayudar. Y tercero, poner nuestra fe en Él. Poner nuestra fe en Dios. Poner nuestra fe en el Señor. Por ello podemos entender acá que nos dice que no solamente ellos regresaron victoriosos, sino que ahora ellos tienen la seguridad de que Dios está con ellos y pelea por ellos. Pelea por ellos. Por ello, cuando Dios te responde, hermano o hermana, cuando tú clamas a Dios y Dios responde a tus oraciones, lo que nosotros debemos hacer es ¿qué? Darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos dice Primera de Samuel 17:47 que la batalla es de Dios, la batalla es de Jehová. Y Mateo 19:26 dice, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Absolutamente todo. Ezequías no ganó por tener mejores armas. Ezequías no ganó por tener más soldados. Ezequías no ganó por el hecho de que el profeta Isaías estaba con él. Ezequías ganó porque reconoció que Dios era el único que lo podía ayudar. Reconoció que al él poner su fe en Dios, Dios iba a pelear por él. Y si tú y yo, iglesia, reconocemos de igual manera que Dios es por nosotros y está con nosotros, podemos con toda confianza pelear y obtener la victoria en cualquier momento. Por ello, hermanos, las victorias más grandes de nuestras vidas no ocurren por nuestra fuerza, sino
ocurren por intervención divina. ¿Entendemos eso? Las victorias más grandes que tú hayas experimentado o vayas a experimentar, no las vas a experimentar o no las vas a saborear por tu astucia, por tus fuerzas, por tu conocimiento, sino porque Dios te dio la victoria. Porque Dios fue el que intercedió a tu favor. Lo que nos lleva al sexto punto del capítulo 32. En el sexto punto, después de la crisis, debemos permanecer humildes, nos dice la Escritura. Después de la crisis debemos permanecer, ¿qué, hermanos? Humildes. En el versículo 24 dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, a quien le respondió y le dio una señal. Nos dice la Escritura que después de que Ezequías tuvo esta gran victoria, de que Dios le dio esta gran victoria y hubo paz en Jerusalén, ahora nos enseña la palabra de Dios en el versículo 24 que él enfermó de muerte. Estaba muy enfermo y a punto de morir. Pero él ya sabía la receta, ¿no? Él ya sabía de qué manera solucionar el problema. Y él no, como hicieron otros reyes, no acudió a médicos, ni acudió a ningún hombre. ¿Acudió a quién? A Dios. La palabra de Dios nos dice que Ezequías se enfermó de muerte. ¿Y qué dice? ¿Fue al médico? No, dice, oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Le dio una señal. Ahora, esa señal, hermanos, aquí en definitiva, no la vamos a encontrar. Pero si vas conmigo al libro de Isaías, capítulo 38, versículo 1, tenemos una historia más amplia y mejor relatada respecto a esta enfermedad. Dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, dice. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. 15 años. Ahora, entiende. Ezequías, como podemos ver acá, habló con Dios. Se habló con Dios. Él estaba enfermo y Dios ya le había destinado a él su día para morir. Y envió al profeta Isaías para que le avisase y le dijese: prepara tu casa, pon tu casa en orden. Pon tu casa en orden. Y una vez que hayas puesto tu casa en orden, prepárate porque vas a morir. O sea, ese fue el mensaje. Eso fue lo que Dios le había dicho a él que iba a pasar en su vida. Mas él, Ezequías, puesto delante de Dios de rodillas ante la presencia del Señor, ¿qué es lo que nos dice acá? Que él oró a Dios. Y le dijo a él: Señor, yo he sido fiel en tu casa. Yo he sido fiel en tus negocios. Señor, acuérdate de mi pecador. Acuérdate, oh Señor, de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos.
O sea, le estás diciendo a Dios, Señor, está tratando de negociar con Dios. Mira, oh Señor, mi necesidad. Y qué interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando tú y yo oramos, creemos que Dios no nos escucha. Creemos que nuestras palabras se las lleva el viento. Que cuando estamos orando, nada más oramos y nadie nos escucha, pero no es verdad. No es verdad. ¿Sabes por qué no es verdad? Porque la misma palabra de Dios nos dice que Dios es ¿qué? Omnipresente. Quiere decir que Dios está presente en el momento que tú estás orando. Y es omnisciente. Lo que quiere decir es que todo lo sabe. Absolutamente todo lo sabe. Sabe lo que hemos vivido. Sabe lo que vamos a vivir. Sabe las decisiones que vamos a tomar. Sabe la clase de vida que vamos a llevar. Pero como es un Dios tan bueno y tan maravilloso, el cual nos ha dado libre albedrío, o sea, libre albedrío quiere decir que nos deja tomar nuestras propias decisiones, pero siempre nos enseña el camino del bien, para que tomemos buenas decisiones. Si tomamos malas decisiones, no es porque Dios nos las enseñó, es porque nosotros las hicimos de nuestra propia naturaleza, de nuestras propias fuerzas. Pero Dios siempre nos va a enseñar el bien, siempre nos va a enseñar el camino del bien, ¿te das cuenta? Siempre nos va a enseñar el camino del bien. Por ello podemos ver acá que Ezequías no solamente está clamando a Dios, está pidiendo a Dios, está rogando a Dios que se compadezca de él porque quiere seguir viviendo. Quiere seguir viviendo. Y por lo que nos indican las Escrituras y que vamos a aprender más adelante, incluso en el capítulo 33, que no le vamos a llegar esta noche. Pero lo que nos va a enseñar el capítulo 33 es el hecho de que Ezequías hasta este momento no tenía familia, no tenía hijos. No tenía hijos hasta este momento. Y qué interesante, ¿no? Porque más adelante vamos a mirar que de estos 15 años adicionales de vida, Dios le da un hijo. Que al final del día viene a ser el peor de los reyes de Judá. El peor de los reyes de Judá. Por ello, la señal que le dio Dios, o que Dios le dio, está en el capítulo 38, versículo 6 de Isaías. Isaías 38, 6 dice: y te libraré a ti y a esa ciudad de mano del rey de Asiria, y a esa ciudad ampararé. Y yo, dice, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz. 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. O sea, la señal que Dios le dijo, ok, la forma en la cual tú te vas a dar cuenta que vas a sanar. Dios le está diciendo a él, fíjate, pon atención. Porque cuando, dice el sol, dice, es muy fácil que el sol descienda, ¿no? Y la sombra vaya avanzando. Pero es imposible, iglesia, es imposible que el sol retroceda, o sea, la sombra retroceda hacia atrás. Es imposible. Es en contra de la física, en contra de la naturaleza magnética de los planetas. O sea, el sol, la tierra y todos los demás planetas, hermanos, giran a una misma velocidad. Y lo que eso significa es que detener toda la creación, todos los seres celestes, las estrellas, la luna, el sol, las huestes celestiales, detenerlos todos, absolutamente todos, detenerlos. Y entonces hacer todo eso, retroceder hacia atrás, dar la vuelta al revés. Para que la sombra retroceda a 10 grados. Es algo sobrenatural, algo glorioso y maravilloso que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer. Y le dice a él, si yo puedo
hacer que la sombra retroceda 10 grados. ¿No puedo yo acaso sanarte de esta enfermedad? ¿No puedo yo sanarte de esa enfermedad? Y muchas veces, iglesia, nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces pedimos a Dios. Y pedimos a Dios creyendo que no nos lo va a dar Dios. Pues ¿cómo vamos a recibir si no tenemos fe de que nuestro Dios es grande y poderoso para darnos lo que necesitamos o lo que Él tiene para nosotros? Por ello, Dios le está diciendo a él: hey, esta es la señal que te voy a dar. Te voy a dar la señal esta. Y en el versículo 25, regresando a 2 de Crónicas, nos dice más Ezequías: no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Y Jerusalén. Y en el versículo 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. En el versículo 21 nos dice la Escritura que Dios, leámoslo juntos, vayan al versículo 21 de este mismo capítulo. Fíjate, dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Ezequías y todo el pueblo se enorgullecieron y creyeron que ellos habían obtenido la victoria. ¿Te has dado cuenta cuando a veces estás haciendo algo y las cosas te salen a la perfección? Si estás haciendo algo y todo te sale tan perfecto y hasta te das de palmaditas en la espalda. Attaboy, attaboy. What a good job you're doing. You're an amazing person, right? Te das tus palmaditas. Qué bueno soy yo. Wow. Increíble. Soy un genio. No hay otro como yo. Ahí te estás, ¿qué? Enalteciendo. Y Ezequías y todo el pueblo, cuando miraron esta gran victoria, dijeron ellos: es nuestro ejército, son nuestras fuerzas. Hemos logrado destruir el ejército más poderoso que existía en aquellos entonces, y hemos obtenido la victoria. Pero no es así, iglesia. No es así. ¿Por qué no es así? Porque Dios tuvo que intervenir en el asunto. Y Dios muchas veces nos tiene que bajar de nuestra nube a la realidad en la cual estamos viviendo. Por ello es que muchas veces cuando nos sentimos así todos inflados, Dios desde el cielo agarra un alfiler y nos pincha. Y entonces comenzamos a tirar el aire y quedamos todos desinflados. Porque reconocemos que el poder y la gloria son de Dios. Porque reconocemos y entendemos que las fuerzas no son humanas, son divinas. Que la victoria no es del hombre, la victoria es de Dios. Y cuando tú y yo, después de lograr algo maravilloso, después de hacer algo que nadie podía hacer, no debemos de mirar el hecho de que lo hice, no, debemos de mirar el hecho de que Dios lo hizo a través de nosotros. Y si Dios lo hizo a través de nosotros, la gloria y la honra es para Dios y solamente para Dios. Para Dios. En todo tenemos que darle gloria a Dios. En lo más mínimo y en lo más grande, en lo mediano y en lo más alto, en lo más pequeño. Porque toda la gloria es para Dios. Absolutamente toda la gloria es para Dios.
Por ello en el versículo 27 dice, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, de la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente en la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordia, y he aquí que todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, el hijo de los reyes, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Muchas veces, hermanos, el peligro más grande no es la prueba. El peligro más grande es el orgullo después de la bendición. Es el peligro más grande. Por ello, si te das cuenta, en el versículo 31, los babilonios enviaron, ¿qué? Nos dice más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó. ¿Entiende? Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. O sea, lo dejó actuar, le dio libre albedrío. Le dijo literalmente a Ezequías, ok, Ezequías, vamos a ver cómo actúas. Vamos a ver cómo actúas frente a otro reino. Vamos a ver si ¿te llevas la gloria o me das la gloria a mí? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si me reconoces a mí como el dador de las riquezas que posees. Si me reconoces a mí por la fama que has logrado tener. Si me reconoces a mí por el hecho de que estabas en el lecho de muerte, estabas a punto de morir y te levanté de ese lecho y te di 15 años más de vida. Vamos a ver si me reconoces. Vamos a ver si realmente me das la gloria. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La misma fe que nos sostuvo durante la crisis debe mantenernos humildes después de la victoria, iglesia. La misma fe, hermanos, que nos ha sostenido durante la crisis, es la misma fe que debe también sostenernos a nosotros humildes o mantenernos humildes en los tiempos de victoria. ¿Por qué, iglesia? Porque la palabra de Dios es clara. Simple y sencillamente nos dice a nosotros que Dios nos va a probar. Dios va a probar nuestra fe.
para saber dónde estamos parados, para saber en quién confiamos, para saber si es que realmente, hermanos, confiamos en Dios o confiamos en las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando esa prueba venga, iglesia, si nosotros hacemos lo que hizo Ezequías e hizo Isaías, corremos a Dios y caemos delante de Él de rodillas y reconocemos que en Él está el poder, la victoria, en Él está la sabiduría, en Él está todo, entonces Dios nos va a responder de una forma positiva. Yo quiero continuamente reconocer a mi Dios como Señor de mi vida, soberano Rey en todo lo que yo hago, absolutamente en todo lo que yo hago. En ninguna de las cosas que yo hago quiero llevarme la gloria, quiero darle la gloria a mi Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer. Si el día de mañana tenemos la bendición de hacer un buen día, un buen trato, si el día de mañana tenemos la bendición de adquirir un buen vehículo, si el día de mañana tenemos la bendición de comprar una buena casa, no decir es por mi esfuerzo, sino decir es porque Dios ha sido bueno conmigo y me lo ha dado para que le dé honra y gloria con lo que Él me ha bendecido. Por ello, para concluir, cuando la fe enfrenta la crisis, la prueba puede llegar aún después de la fidelidad. La fe actúa con sabiduría y confianza. La crisis revela dónde está nuestra confianza. La fe responde mediante la oración. Dios sigue siendo poderoso para salvar y la victoria debe producir humildad y gratitud en tu corazón, en mi corazón, en mi corazón. La pregunta es, ¿qué tan grande es tu crisis? O la verdadera pregunta es, ¿qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? Todos enfrentamos crisis en esta vida, pero existe una crisis mucho más profunda que cualquier enfermedad, problema económico o dificultad familiar. Y esa es la crisis del pecado. Es la crisis del pecado. La Biblia, hermanos, declara, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que nos dice Romanos 3:23. Nuestro pecado nos separa de Dios y nos deja bajo juicio. Pero Dios mostró su amor enviando a su Hijo Cristo Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, iglesia. Murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Resucitó al tercer día y hoy ofrece perdón, reconciliación y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Cree en Él. Quizá has intentado enfrentar la crisis de la vida en tus propias fuerzas. Hoy Dios te llama a rendirte a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Abandona tu confianza en ti mismo. Cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Recibe el perdón y la vida eterna. Pero más que todo, entendamos que porque cuando la fe enfrenta la crisis, descubre que Cristo es suficiente. Hermanos, Cristo salva y Cristo sigue siendo poderoso para rescatar al pecador. Amén. Y eso es lo que Dios nos ofrece. El capítulo 32 es un capítulo clave, iglesia, que nos enseña mucho acerca de la fe, que nos enseña mucho acerca de lo misericordioso y maravilloso que es nuestro Dios.
Podemos ver que las pruebas son inevitables, van a venir, van a llegar. Pero ¿cómo vamos a enfrentarlas? Es lo que marca la diferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es lo que realmente cuenta en la vida. ¿A quién vamos a clamar? Es lo que nos va a llevar y nos va a traer a nosotros, hermanos, la decisión final. Si clamamos a Dios, Él va a interceder por nosotros. Dice Él en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Eso es lo que nos dice el Señor. Son sus palabras, no son mis palabras. Es su palabra, no es mi palabra. Es el Señor hablando, no soy yo. Yo simplemente soy la voz que Él usa para transmitir su mensaje, su palabra a nuestros oídos. Por ello, este día le pido a Dios que lo que hemos aprendido de iglesia no sea un sermón más, sino sea un tiempo de reflexión, un tiempo en el cual, hermanos, lo usemos ¿para qué? Lo usemos para probar dónde está nuestra fe. ¿Cómo vamos a actuar en tiempos de crisis? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a clamar? ¿En quién vamos a poner nuestra esperanza y nuestra fe? Y siempre tiene que ser en Jesús, el Hijo de Dios, porque Él es el Salvador del mundo. Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Dice él, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Esas son sus palabras. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, estoy tan agradecido, mi Dios, porque eres un Dios bueno y misericordioso. Y porque, oh Padre mío, a través de esta porción de tu palabra hemos podido aprender, mi Dios, que aún a pesar de nuestro ego, Señor, aún a pesar de nuestro orgullo, Señor, muchas veces usas, mi Dios, circunstancias en la vida para ayudarnos a entender que no somos nada, no somos nadie. Ayudarnos a entender que nuestra dependencia no está en el hombre, está en Dios. Ayudarnos a reconocer que en ti, oh Padre Celestial, está nuestra esperanza. Por ello, oh mi Dios, este día, Señor, si acá en este servicio hay alguien que aún no ha puesto su fe y su esperanza en Cristo Jesús, solamente tienes que decirle, Señor Jesús, esta noche yo reconozco que te necesito. Esta noche yo reconozco que sin ti no puedo seguir viviendo. Esta noche yo reconozco que he pecado y me he quedado corto o corta en muchas áreas de mi vida. Y esta noche te pido perdón por mis faltas, por mis culpas, por mis malas acciones, por mis pecados. Y te pido que entres a mi corazón. Porque de hoy en adelante te declaro Señor de mi vida. Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón y por ahora ser Señor de mi vida. Si has hecho esta oración, Él ha venido a ti. Él va a responder tu oración. Y Él va a vivir en tu corazón y Él va a caminar contigo. Por ello, Padre, te doy gracias porque tú eres fiel y justo. Y, oh Padre Santo, tienes planes maravillosos para nuestras vidas. Señor, yo sé que ahora, Padre mío, tú estás obrando. Tú estás obrando en el corazón de aquellos que están sufriendo. Tú estás obrando, oh Padre mío, en el corazón de aquellos que hay incertidumbre, en el corazón de aquellos que no conocen, mi Dios, el destino de sus seres queridos. Yo sé que tú estás obrando. Estás obrando, Padre, en sus corazones. Por ello, Padre mío, tenemos la certeza de que tu mano poderosa, Señor, va a levantar y a dar fuerzas donde no hay fuerzas. Y esta noche tú te vas a glorificar. Te damos honra y gloria, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos...